Audio colección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: Abraham, el padre de la fe. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Partió Abraham como le había dicho el Señor, y Lot se fue con él. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó consigo a su mujer Sarai y a su sobrino Lot, con todos sus bienes y los esclavos que tenía en Harán, y se pusieron en camino hacia la tierra prometida. Palabra de Dios. En el capítulo 12 del libro del Génesis encontramos la vocación y la misión de Abraham. Abraham recibió una misión muy grande y la cumplió con fidelidad admirable. Fue destinado para ser el padre del pueblo de Dios. Pero Abraham es un hombre de fe que no duda de la palabra de Dios en ningún momento. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba. Él simplemente obedeció. Abraham responde con su obediencia pronta y con su fe inconmovible. Dijo Yahvé a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, para la tierra que yo te indicaré. El Señor no le explica el porqué de ese sacrificio, que debió ser muy grande, abandonar para siempre su patria, los parientes, los amigos y conocidos. No es cualquier cosa lo que el Señor le está pidiendo. Pongámonos un momento en el lugar de Abraham.
a sus 75 años de edad, cuando ya tenía una vida hecha y estable, tiene que dejar todo, es decir, su casa, sus tierras, su patria, sus amigos, a sus hermanos más pequeños, Nahor y Harán, y también a su propio padre Terah. Abraham debe dejar todo, hasta sus propias raíces. Es un despojo total, un desarraigo total, tal como indica el verso 4 del capítulo 12. Partió Abraham, como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Pero tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó consigo a su mujer Sarai y a su sobrino Lot, con todos sus bienes y los esclavos que tenía en Harán, y se pusieron en camino. Aprendamos las lecciones que nos da Abraham y obedezcamos como él todas las órdenes que nos da el Señor, por difíciles que parezcan. La fe de Abraham en su vocación es más que admirable. Es una fe heroica. En este aspecto debe ser el modelo de todos nosotros. Abraham, el padre de la fe, arraigado en su patria Harán, cerca de Ur de Caldea, en el territorio del Irak actual, obedeció a Dios. Y cuando se puso en marcha para abandonar su tierra, Dios lo desarraigó. Fue despojado de los apoyos que tenía y obligado a escuchar la palabra de Dios. Y fue así como creció en su fe, porque Abraham fue apoyándose cada vez más en la voluntad de Dios. Vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía cómo sería cumplida la promesa de Dios, pero lo dejó en las manos del Señor. Se abandonó y confió. Y en eso consiste la grandeza de la fe de Abraham. En la vida de Abraham descubrimos 3 grandes momentos de prueba que Abraham tuvo que enfrentar. El primero lo acabamos de escuchar en la misma vocación. Tuvo que dejarlo todo, abandonarse en las manos de Dios e ir a la tierra que Dios le indicaría. El segundo momento de prueba en la vida de Abraham es la larga espera de años para el nacimiento milagroso de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Es una prueba de esperanza, una prueba que se prolongará durante 25 largos años. Primero escuchemos lo que dice Génesis 21 del 1 al 7. El Señor se fijó en Sara, como había dicho, y cumplió lo que le había prometido. Ella concibió y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo predicho por Dios. Al hijo que le nació de Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac, que quiere decir Dios sonríe o sonrisa de Dios. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 100 años cuando Dios le envió su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan reirán conmigo. Y añadió: ¿quién le iba a decir a Abraham que Sara amamantaría hijos? Y sin embargo, yo le he dado un hijo en su vejez. Palabra de Dios. El nacimiento de Isaac es el final feliz de una larguísima espera. Pero la fe de Abraham, una fe llena de esperanza, y una esperanza que no defrauda, esperando contra toda esperanza, nunca dudó de las palabras y promesas del Señor. Aun cuando Abraham era de edad avanzada y su esposa Sara
era estéril. La virtud de la esperanza de Abraham es modelo de esperanza para todos nosotros. Abraham tenía 75 años cuando Dios se le manifestó y lo llamó y le dio la promesa de un hijo, de un heredero, diciéndole que de él saldría un gran pueblo. Pero Dios no le dijo cuándo le daría el hijo que le había prometido. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esa espera? Y después de 5 años, no pasó nada. Abraham seguía esperando el cumplimiento de esa promesa. Y pasaron 10 años más. ¿Y qué crees que pasó? Nada. Esa promesa no se cumplía. Y por fin pasaron 15 años. Imagínate, 15 años de espera. Y Abraham y Sara tuvieron que seguir esperando porque el Hijo de Dios, porque el Hijo que Dios les había prometido no llegaba. Y después de 20 años, ¿qué creen que pasó? El Hijo de la promesa tampoco llegaba. No pasaba nada, no sucedía nada. Abraham y Sara bien hubieran podido pensar, después de 20 años de espera, que quizá habrían soñado o imaginado que Dios les daría un hijo. Pues era tanto el deseo de tener un hijo que creyeron que Dios les daría uno. Pero no fue así. Abraham nunca dudó y nunca olvidó esa promesa que Dios le había hecho en el pasado. Y Abraham siguió esperando pacientemente, con una fe inconmovible. Después de casi 25 años, Dios confirma su promesa. Como escuchamos en Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 21. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios poderoso. Camina en mi presencia con rectitud. Yo haré una alianza contigo y te multiplicaré inmensamente. Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: Esta es la alianza que hago contigo. Tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham, que quiere decir Padre de las Naciones. Porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré inmensamente fecundo. De ti surgirán naciones, y reyes saldrán de ti. Establezco mi alianza contigo, y con tus descendientes después de ti por siempre. Como alianza perpetua yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Dijo también Dios a Abraham: A tu mujer Sarai ya no la llamarás Sarai, sino Sara, que quiere decir princesa. Yo la bendeciré y haré que te dé un hijo. La bendeciré y haré que se convierta en un pueblo numeroso y que de ella surjan reyes. Pero Dios respondió a Abraham: Te digo que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Lo llamarás Isaac, y yo estableceré con él y con sus descendientes una alianza perpetua. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara el año próximo por estas mismas fechas. Sara concibió y dio a luz un hijo a su esposo Abraham, pero ya en su vejez. Pero todo esto fue en el tiempo predicho, por el tiempo que Dios había establecido. Al hijo que le nació de Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac, que quiere decir precisamente Dios sonríe o sonrisa de Dios.
Pero notemos el dato. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Por eso esperó pacientemente 25 años de su vida. Esa fue la segunda prueba, o el segundo momento de prueba en la vida de Abraham y Sara. Esperar largos 25 años para que Dios cumpliera una promesa. Y así fue. Y ellos nunca dudaron. Después de que Abraham y Sara esperaron 25 años el nacimiento de su hijo amado Isaac, después de que lo vieron nacer, crecer, desarrollarse, y cuando Isaac era un muchacho, un adolescente, al que tanto amaban, tanto quería, en ese preciso momento viene la tercera prueba en la vida de Abraham. Pero es una prueba de fuego, una prueba decisiva. Dios le pide en sacrificio a su hijo Isaac. En el capítulo 22 del libro de Génesis encontramos este magnífico relato, pero un acontecimiento que debió haber sido durísimo en la vida de Abraham, porque Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo, tu único, a tu querido Isaac, ve a la región de Moriah y ofrécemelo allí en sacrificio, en la montaña que yo te indicaré. Se levantó Abraham muy de madrugada, preparó su burro, tomó consigo 2 siervos y a su hijo Isaac. Partió la leña para el sacrificio y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó Abraham la vista y distinguió de lejos el lugar. Entonces dijo a sus siervos: permanezcan aquí con el burro, mientras el muchacho y yo subiremos allá para adorar al Señor. Después regresaremos juntos a ustedes. Abraham tomó la leña del sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Qué difíciles, qué duras debieron haber sido estas palabras para ese padre que amaba tanto a su pequeño Isaac. Pero Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y continuaron caminando juntos. Isaac no es un pequeño que no es capaz de razonar y comprender lo que está sucediendo. Isaac, siendo un muchacho, un adolescente, se percata, sabe en su interior que algo no está bien, pero él confía en su padre. Y continuaron caminando juntos. Una vez que llegaron al lugar que Dios les había indicado, entonces Abraham empezó a construir un altar. Preparó la leña. Después, cuando todo estaba listo, el altar, la leña colocada sobre las rocas, las cuerdas, el cuchillo y el fuego, Abraham debió haber mirado a su hijo, con sus lágrimas en los ojos. Pero Abraham, con el dolor de su corazón, sabía que ante todo tenía que cumplir la voluntad de Dios. Lo sorprendente es la actitud del pequeño Isaac. No corrió, no tuvo miedo, no se resistió,
No dijo ¿por qué yo? No maldijo. No ofendió a su padre ni tampoco a Dios. La actitud de Isaac es sumamente sorprendente, porque ese joven, ese chico, ese pequeño extendió las manos y se dejó atar con tanta docilidad, como un cordero que es llevado al matadero, en silencio y mudo. Ponte un momento en el lugar de Abraham. Al ver la actitud de su hijo, ese hijo que tanto amaba, al ver su valentía y su docilidad, eso debió haber agrandado más el dolor y la pena de Abraham. Después de que ató a su hijo Isaac, poniéndolo sobre el altar encima de la leña, entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él respondió: «Aquí estoy». Y el Señor le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único». Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso a aquel lugar el nombre de El Señor provee, y por eso todavía hoy se llama la montaña del Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo: «Juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haber negado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas. Todas las naciones de la tierra obtendrán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido». La fe de Abraham profundizó al máximo cuando Dios le exigió el sacrificio de su hijo. Desde el punto de vista humano, su hijo tenía que ser el mayor de los tesoros, el valor más preciado, pues tuvieron que esperar mucho tiempo Abraham y Sara el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de su Isaac, que el Señor les había prometido. Pero detengámonos un momento a reflexionar. Qué difícil debió haber sido esta prueba de fuego para Abraham. Él pudo haber dicho: «Un momento, Señor, tuve que esperar largos 25 años el nacimiento de mi hijo amado, y ahora tú me lo pides en holocausto». Pero esa no fue la respuesta de Abraham. Él decidió nuevamente obedecer, venciendo a Abraham todo temor, porque así es. El temor sirve para una sola cosa: para vencerse. Entonces Abraham decidió confiar sin límites. Pero las exigencias de Dios con Abraham golpearon los sentimientos paternales, un terrible golpe al amor que sentía por su hijo. El Señor cimbró también las bases de la fe que Abraham había tenido hasta aquel momento, para darle otras bases más fuertes y más sólidas. Abraham creía que de aquel hijo tendría un gran número de descendientes. Eso también hacía que Abraham pudiera pensar que lo que Dios le pedía pareciera una locura. ¿Cómo se podía matar a aquel de quien habrían de nacer un gran número de descendientes? Pero Dios exigía tanto de Abraham porque quería elevar su abandono hasta las más altas cumbres. La prueba a la que fue sometida la fe de Abraham no fue un ensayo. Dios sabía cuál iba a ser la decisión de Abraham.
Fue una situación encaminada a provocar en él la decisión de abandonarse en Dios en la oscuridad y así avanzar hacia Él en su peregrinación de la fe. Las situaciones más difíciles en la vida tienen un singular privilegio porque requieren decisiones profundas. La fe se desarrolla con la ayuda de las decisiones en las que el hombre se entrega a Dios mediante la obediencia de la fe. Abraham y Sara, unos esposos de fe gigante. Ambos tenían un anhelo bien claro: tener un hijo. Tenían un deseo ardiente de ver ese hijo. Y así oraron durante 25 años. Dieron testimonio de su seguridad y tuvieron a su hijo tal como el Señor les había anunciado y prometido. Pero ¿cuántas veces tú le has pedido algo al Señor y si en el momento no se cumple lo que le has pedido, pierdes la fe y la esperanza? Y te sientes defraudado o defraudada por el Señor. Luego empiezas a renegar y a decir: Dios no me escucha. Dios no me ama. Dios ya se olvidó de mí. Yo creo que con tantos problemas que tiene que atender y resolver en todo el mundo, que de los míos ya ni se acuerda. Y muchas veces terminas perdiendo toda la esperanza y toda la confianza en Dios. ¿No será más bien que no has aprendido a esperar y confiar en el Señor como lo hicieron estos dos esposos? ¿Qué sería si tuvieras que esperar 25 años como Abraham y Sara para que Dios contestara tus peticiones? Y ya no digamos 25 años, 15, 10 o 5 años. O te la pongo más fácil, 1 año o 6 meses. Debes ser perseverante, constante y firme cuando ores al Señor. Debes tener un deseo ardiente en tu corazón, sabiendo que Dios te responderá. Pero algo que no debes olvidar es la paciencia. Y cuando ores, ora con fe, creyendo que lo que pides se va a cumplir. Y no seas como muchas personas que creen más en que no va a suceder lo que están pidiendo. Pareciera que tuvieran más fe en que no va a suceder eso que precisamente están pidiendo al Señor. Como si tuvieran una fe invertida, una fe pesimista, una fe negativa. Qué curioso. Estas personas parece que tienen más fe, pero una fe distorsionada porque creen más en que no va a suceder. ¿Y saben qué pasa? No sucede. Porque lo que tú no esperas que suceda, nunca sucederá. Esas personas tienen tanta fe, pero en que no va a suceder lo que están pidiendo, que incluso hasta lo proclaman. Lo andan diciendo y divulgando por todas partes. Se lo dicen a medio mundo y más o menos lo dicen así: yo le pedí a Dios tal o cual cosa, pero la verdad no creo que suceda. Con esa actitud quieren manipular a Dios, quieren hacer sentir autocompasión y creen que por su autocompasión Dios se va a compadecer de ellos. Pero eso no es así, porque Dios no actúa así. Dios espera una respuesta tuya, contundente y de fe y de seguridad y de confianza. Actuar así, eso demuestra que tienen una fe egoísta, centrada en ellos mismos, una fe débil,
que no es capaz de esforzarse con perseverancia y paciencia. Quisieran que todo fuera rápido y al instante, como si la fe fuera una especie de varita mágica. Esas personas están tan acostumbradas a que todo se les dé pronto y fácil y sin esfuerzo alguno. Quieren que Dios les conceda lo que ellos quieren y cuando ellos quieren, y no lo que Dios quiere.